Ok, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo número uno de fraudes. Nuestro proyecto de clasificación de transacciones fraudulentas. El grupo está compuesto por Lisbeth Mora, Manuel Peña y quien les habla, Vladimir Espinosa. Vamos a pasar a la revisión del problema de negocio. Ahí está, problema de negocio. Lisbeth. Para recordar, nuestro programa de negocio trata sobre fraude bancario interno, es decir, fraude que es cometido por los empleados de las distintas instituciones financieras, cuyo objetivo puede ser apropiarse de los fondos de los clientes, suplantar identidad, contribuir con esquemas de lavado de dinero, ese tipo de cosas. Actualmente la situación en la industria, o con los clientes con los que nosotros hemos trabajado, es que este tipo de fraude intenta ser detectado a través de reglas de negocio. Esas reglas de negocio producen un nivel muy elevado de falsos positivos y la forma en la que las instituciones financieras tienen para lidiar con esos falsos positivos es asignar recursos humanos de distintos equipos de riesgo, recursos humanos, equipos legales, a investigar estas alertas y a tratar de determinar si en efecto esa transacción, que fue flagueada como una transacción de fraude interno, es en efecto una transacción fraudulenta. Actualmente, los clientes con los que nosotros hemos trabajado tienen una tasa de alrededor del 97% de falsos positivos. Es decir, que de cada 100 alertas que sus equipos reciben, 3 alertas terminan siendo clasificadas finalmente como fraude interno y el resto de alertas son clasificadas como no fraude. Así que nuestra solución es establecer un modelo predictivo que permita aumentar la cantidad de verdaderos positivos para que los equipos puedan enfocarse en investigar alertas que realmente sean fraudulentas. Para hablar un poco de la ética involucrada con este tipo de procesos, en nuestro caso, los datos son datos que fueron recolectados por las mismas instituciones financieras, obviamente con la autorización de los usuarios, que al abrir una cuenta o al aceptar un producto como una tarjeta o un crédito, aceptan ceder los datos a las instituciones financieras. Adicionalmente, los bancos tienen la obligación legal de proteger a sus clientes. Entonces, estos datos necesariamente deben ser del conocimiento de las instituciones financieras. Eso aplica para los usuarios y para el lado de los empleados obviamente al ser contratados dentro de la empresa también se den los derechos del tipo de información que se usa en estos modelos asociadas a ellos para cualquier fin que el banco tenga que quiera utilizar siempre que sea, digamos, un fin interno. Existe obviamente un problema ético y es que puedes hacer, digamos, daño especialmente al lado de los empleados cuando utilizas modelos predictivos, porque al final estás diciendo esta transacción puede ser un fraude y la estás asociando a un empleado que puede tener una repercusión en su hoja laboral. Sin embargo, los bancos han establecido procedimientos para que evidentemente no haya ningún tipo de perjuicio hasta que no haya una investigación que va más allá solamente de la etiqueta del modelo y no tomar ninguna decisión acerca del empleado en esos momentos. Al menos en nuestro caso, que es un caso de fraude interno y no es, digamos, una campaña de marketing, el centro del problema es proteger al cliente. Entonces los datos del cliente están siendo usados precisamente para cumplir con ese deber de protección. Y conversábamos, creo, en la clase del jueves sobre la posibilidad de utilizar variables, digamos, que históricamente ya se ha demostrado que tienen cierto valor significativo para predecir comportamientos futuros. Y al menos en Estados Unidos, jurídicamente,
los bancos están en la obligación de no utilizar variables demográficas para ciertos tipos de modelos predictivos. Entonces está completamente prohibido que uses variables como sexo, raza, ese tipo de cosas precisamente para, digamos, evitar discriminación. ¿Cómo es el procesamiento de los datos? Es un procesamiento interno, centralizado, no se comparten los datos con absolutamente nadie. De hecho, les comentábamos varias veces que uno de los challenges que tiene este tipo de problema es que cuando los bancos llaman a una consultora para que los ayuden a realizar modelado predictivo de estos datos, es que no pueden compartir contigo los datos reales del problema. Entonces se trabajan con datos sintéticos precisamente para asegurar la privacidad de los datos, ¿no? Y sí, los datos son almacenados exclusivamente en servidores de los bancos y se abstienen de usar cualquier tipo de software libre o cualquier repositorio abierto para asegurarse el mayor nivel de protección de la data financiera. Cuando trabajas dentro del banco, para los datos para las personas que trabajan dentro del banco realizando el análisis de las alertas de fraude, no existe la anonimización de los datos. El analista de riesgo que recibe una alerta que dice esto es un fraude interno puede ver perfectamente quién es el cliente asociado a esa alerta y quién es el empleado potencialmente culpable de hacer esa alerta. Y tiene que ser así para poder tomar acciones respecto a esas situaciones. Todo el proceso es auditado tanto de manera interna como de manera externa. Los reguladores hacen inspecciones cada 6 meses de los modelos y exigen auditoría, presentación de documentación, asegurar que el modelo sigue siendo consistente después de 6 meses, así que los bancos tienen bastante como responsabilidad de los resultados que generan con este tipo de análisis. Bueno, y ahora les voy a hablar de la clasificación. Nosotros hicimos un cambio en el orden de la presentación, ya que el trabajo de hacer la clasificación sobre las transacciones etiquetadas nos dio el espacio, digamos, a través de las variables para poder trabajar en el clustering basado en clasificar a los empleados, digamos, en hacer el clustering de empleados, encontrar grupos, patrones, etc. Con respecto a los datos utilizados, como nosotros ya les habíamos contado anteriormente, estamos trabajando con data sintética. Contamos con una tabla de transacciones de 1.3 millones de registros aproximadamente, o 1.6, sí, 1.3, 1.3, que luego es procesado por varias reglas de negocio basadas en las reglas de negocio que usa el cliente, donde las transacciones se etiquetan si es que son transacciones que se realizaron, digamos, fuera de un umbral horario, es decir, fuera del horario de funcionamiento de la sucursal a la que pertenece la cuenta del cliente, digamos, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Hay flags asociados a si la transacción está vinculada a una cuenta que pertenece a un menor de edad o a una persona mayor de 60 años. Existen flags asociados a, por ejemplo, transacciones sobre $10.000, que además en conjunto, obviamente, de tener una transacción sobre $10.000 en un horario fuera de branch, desde una cuenta de un menor de edad, se entiende que se va haciendo una sumatoria de flags que en el fondo van determinando que la transacción se va volviendo potencialmente más fraudulenta. Hay otras flags que vamos a discutir más adelante también. Después de eso viene el proceso de revisión manual, donde está el equipo de analistas de fraude, que en el fondo lo que ellos hacen es analizar este subset de transacciones alentadas, con un delay, obviamente, porque primero se procesan las reglas de negocio de un periodo anterior, y ese subset viene atrasado, y se analiza digamos, por estos analistas de manera manual, que ellos son los que determinan, basados en los flags, y digamos, por ejemplo, si hay alguna transacción que está hecha desde una cuenta de un menor de edad a una cuenta, por ejemplo, familiar, probablemente podría no etiquetarse como fraude porque se sabe que es un movimiento familiar. Es distinto, por ejemplo, a que una cuenta bajo esa misma característica haga una transferencia a otra cuenta, por ejemplo, de un cliente que proviene de una compañía en blacklist,
o que, por ejemplo, que se realice a un estado que se encuentra dentro de la demografía de potencial tráfico de drogas. Finalmente, nosotros tenemos este subset de transacciones con flags etiquetadas como fraude o no, con un false y un true. Es aproximadamente son como cerca de 1.600 transacciones etiquetadas que nosotros utilizamos para trabajar nuestros modelos de clasificación. Eso se dividieron en conjunto de test y de entrenamiento, y de eso vamos a hablar un poquito más. La proporción de 70-30. Primero, bueno, pasamos por un preprocesamiento de los datos de transacciones. Añadimos las flags correspondientes a las reglas de negocios. Como les había comentado antes, transacciones fuera del horario de funcionamiento de la sucursal, transferencias sobre $10.000, un flag si la cuenta está vinculada a un menor de edad o una persona mayor de 60 años. Si es que la cuenta del cliente proviene desde una compañía en blacklist, o si es que la cuenta del cliente proviene desde un país en blacklist, o desde una cuenta o hacia una cuenta en país o en compañía blacklist, entre otras. Luego de eso, removimos las columnas identificadoras, tipo Account ID, Transaction ID, Employee ID, y todos los, digamos, cualquier columna identificadora que exista dentro del dataset, que en el fondo solo representa un número que vincula a otra cuenta y no necesariamente una variable de peso, digamos, a la hora de clasificar. Aplicamos one-hot encoding a variables de importancia, como la medida de rendimiento. En este caso, tiene que ver con cómo está evaluado el employee en el momento en el que se hizo digamos, el subset de transacciones flagueadas por las reglas de negocio, donde hay employees con rendimiento pobre, con rendimiento promedio, sobre el promedio, above expected. Digamos, sobre lo esperado. Códigos de transacciones asociados a depósitos, a transferencias, a retiros de dinero en cajero, etc. Y al departamento al que pertenece el employee, como igual les habíamos hablado anteriormente, existen empleados que trabajan en banca privada, en banca de negocio, en household banking, que son como bancos, digamos, de casas normales, de clientes comunes y corrientes, por así decirlo. Luego de eso, transformamos la etiqueta a fraud 1 y 0, true y false, respectivamente, y aplicamos reducción de dimensionalidad al monto de las transacciones. Tomamos el valor máximo de las transacciones y dividimos el valor de las transacciones del resto del dataset sobre ese valor, para conseguir un valor que exista entre 0 y 1, para poder igualarlo al resto de las variables, de las flags. Siguiente. Los algoritmos que nosotros utilizamos de clasificación fueron Random Forest, Support Vector Machine y una red neuronal de Multi-Layer Perceptron. Todos estos tres algoritmos los desarrollamos utilizando Scikit-learn. Intentamos una con TensorFlow para el perceptron multicapa, pero los resultados que tuvimos ahí no fueron tan significativos para nosotros como lo fue la que desarrollamos con Scikit-learn. Entonces, un paso por las métricas de Random Forest. Utilizamos el criterion entropy. Tenemos una precisión de 0.50 para falso y 0.53 en trues. Un recall de 0.50 en false y un recall de 0.52 en true. La variable que a nosotros nos importa identificar es el recall en los valores true. Ese es el valor que nosotros estamos buscando como maximizar, por así decirlo. Y en el support podemos ver que los valores, digamos, el test de data, el set de test que utilizamos, cuenta con alrededor de 555 transacciones, si no me equivoco, que representa como el 30% de las transacciones etiquetadas. Luego, sobre las métricas de Support Vector Machine, utilizamos C-Support Vector Classification con dos kernels, linear y radial basis function, y nos quedamos con los resultados de Radial Basis Function, ya que nos dio un recall mucho más alto en los valores true. En este caso, la precisión es de un 0.50 para true y un 0.46 para false, y es un recall de 0.61 para true y un recall de 0.35 para false. También, obviamente, con un soporte de 555 transacciones, porque estamos trabajando sobre el mismo set.
Y finalmente, las métricas del Multi-Layer Perceptron, nosotros utilizamos un MLP Classifier, que básicamente es lo mismo. Probamos con distintas configuraciones de redes neuronales, utilizamos algunas que tenían alrededor de, si no me equivoco, 8 capas ocultas, con distintas cantidades de neuronas, con 6 capas, con distintas cantidades de neuronas, valores sobre la cantidad de columnas que estábamos calculando, y finalmente, entre todas las pruebas que hicimos, que fueron alrededor de 7 pruebas, nos quedamos con una red muy sencilla de tres capas, con activación tipo ReLU y con un solver Adam. En este caso tenemos una precisión de 0,49 para true y 0,53 para false. Y tenemos un recall de 0,88 para true, que es el valor que nosotros estábamos buscando. Un 0,12 para false en este caso. También sobre las 255 transacciones de soporte. Ahora Manu le va a hablar sobre el enriquecimiento de los datos. Hola, buenos días. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Ya, súper. Bueno, nosotros comentamos en las presentaciones anteriores que usualmente los bancos, para poder detectar esas alertas, tienen un sistema de monitoreo de transacciones, pero eso usualmente está basado en reglas, por temas legales. Entonces nosotros también construimos uno en base a patrones bastante que son como comunes, para la detección de alertas o de transacciones ilícitas basadas en flags. Y estas flags pueden ser transacciones que pueden ser como outliers, transacciones demasiado altas, ¿ya? O muchas transacciones demasiado pequeñas. Entonces construimos un BSP que se conoce en inglés, que es como Business Surveillance Program, como supervisión de cuentas. El tema de regiones ubicadas, transacciones ubicadas en zonas de alto riesgo, identificación de clientes especialmente vulnerables. Este podría ser personas mayores o personas muy menores. Patrones inusuales en transacciones, por ejemplo, transacciones afuera de horas normales, por ejemplo, después de las 5:30 de la mañana, de la tarde, y antes de las 8 de la mañana. Montos inusuales, montos demasiado grandes. Múltiples transacciones por montos menores, de lo que comentaba anteriormente. Distancia entre una dirección de la cuenta analizada y la cuenta donde se envían los fondos. Ese fue otro flag que colocamos. Y el elevado número de transacciones de cash. Toda esa información resultaron en flags. Hicimos como 15, pero esas eran como las más importantes. Por ejemplo, también Vladi comentó el tema de las compañías en blacklist, los países en blacklist, la mayoría de Latinoamérica. Y eso. Vamos a avanzar con el tema de la clusterización. Acá, en la lista de clustering, nosotros hicimos una selección porque el clustering fue enfocado al tema de empleados, de la clasificación de empleados. Para ser honestos, hay un montón de flags en las que el empleado no tiene ningún tipo de injerencia, como por ejemplo el monto de las transacciones, la hora en que se va a hacer y todo eso. Entonces, como no es un poco justo clasificar al empleado por ese tipo de alertas. Pero hay otras que sí, por ejemplo, problemas en el due diligence process, que era temas en el que falta una firma, temas que el cliente no presentó una buena documentación, una documentación correcta para validar un crédito. Entonces, puede tener un problema en due diligence. Eso sí puede el empleado como estar un poquito más, más alerta ya, o puede tener un poquito más de injerencia o responsabilidad en esto, y en abrir cuentas a clientes fuera del país que no presentaron una documentación tan apropiada. Clientes adulto mayor, dando préstamos a empleados, a clientes arriba de 65 años, o a menores de edad también, o clientes de más de una cuenta. Ya, o sea, clientes con más de una cuenta y no reportarlo, también puede ser un tipo de injerencia del empleado. Entonces, para nosotros hacer el clustering, tomamos en cuenta estas variables, no las de alto monto y todas esas. En la siguiente slide.
para hacer el clustering, nosotros iniciamos con el K-means y hicimos el análisis de codo. Y si ven, el quiebre está en 3 clústeres. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos más clústeres, el centroide se va a alejar un poco. Entonces, crea bastante ruido. Entonces, nosotros elegimos 3 para este. En el siguiente slide, nosotros vemos cómo se vieron los clústeres al elegir 3 en datos no normalizados. Nos dio un silhouette score de 0.41 y con datos normalizados nos dio 0.78. Si ven, existe un poquito más de consistencia en los clústeres, ya cuando los datos están normalizados. El siguiente slide. Hicimos el análisis de silhouette score. Por ejemplo, acá en el primer cuadro, en el primer gráfico arriba a la izquierda, muestra cómo se vería con 2 clústeres y en el de la derecha abajo con 5 clústeres. Si ven el clúster 4, haciendo 4 clústeres de los datos y 5, las fluctuaciones en los tamaños de los clústeres son demasiado grandes. Por ejemplo, hay clústeres, el clúster que está ahí en anaranjadito, en pink, en fucsia, es demasiado pequeño comparado al verde. Entonces, para definir cuál es el mejor score, se toma en consideración el ancho y la separación. Entonces, para eso se eligió el clúster, se eligieron 3 clústeres que tenía el silhouette score, como vimos en el anterior, de 0.78. Porque los anchos son más consistentes comparado al norte y a los demás. En el siguiente slide, nosotros comparamos, no solamente hicimos el de K-means, también lo hicimos con DivScan. Y acá el parámetro más importante es el epsilon, que es como para medir la distancia. Porque este algoritmo está basado en densidad. Entonces con epsilon nosotros vamos tomando la distancia del radio para hacer los grupos. Entonces acá solamente ploteando las 3 variables como hicimos en la anterior, si vemos, tomamos como 5 variables, pero tomando como las más importantes para hacer el diagramita tridimensional. Con epsilon de 0.18, si vemos, es el que tiene menos ruido. ¿Ya? O sea, me crea 4 clústeres, pero no crea como 8, como crea con el epsilon 0.08. Entonces, para hacer el comparativo final entre K-means y el DivScan, tomamos el último, que genera 4 clústeres. En la siguiente slide es una interpretación de los resultados. El cuarto clúster que generó el DivScan no lo colocamos porque era demasiado poquito, era muy poquito, perdón. Generaba demasiado ruido. Entonces, acá hicimos una comparación como un semáforo de los empleados que estaban en clúster más rojo, de mayor riesgo, menor riesgo y riesgo bajo. ¿Ya? Y el último es como un agregado de todos los datos. El K-means eficientemente en el primer clúster colocó 257 empleados. Nosotros lo comparamos con una base que teníamos de los empleados con reportes de alerta. Esto era, digamos, como este proceso de revisión de escenarios, a veces sí se encuentran hallazgos, ¿ya? Pero no necesariamente se despide el empleado. Puede hacer por tema de negligencia y cosas así. Entonces, al comparar los empleados con esta FLAC, el clúster 1 agrupó el 47.3% de los empleados. El clúster 2 agrupó al 29.0 y el clúster 3 al 23.7. De una base de datos de 500 empleados, nosotros tenemos 131 empleados que han tenido algún problema con la revisión de escenarios. Entonces, acá comparado al DivScan, si ven los clústeres son bien parecidos. 47.7 de detección de empleados con Black Flag.
el clúster 2 29.7 y el 3 22.7. Pueda que no cuadre, pero porque hay otro clúster número 4 que no lo agregamos. Pero si ven, son bastante parecidos los resultados. Entonces, para la conclusión y todo, nos quedaríamos con el Chemis. ¿Ya? En la siguiente slide. Perdón, puedes irte al anterior. Perdón, se me olvidó comentar. Ya, el que dice total flags es la suma de todas las flags que nosotros tenemos. Por ejemplo, el clúster 1, de todas las alertas que se generaron en el BSP, el clúster 1 contiene el 56.1% de las alertas, cosa que es muy buena. El clúster 2 el 28% y el clúster 3 el 15.29%. Entonces, ahí como que podríamos concluir como que efectivamente el clúster 3 son empleados de bajo riesgo, clúster 2 de riesgo medio y clúster 1 de riesgo muy alto. Eso, en la siguiente. Y en la siguiente. Ya. Este es el proceso típico de investigación de empleados o de cualquier tipo de lavado de dinero, donde se generan las transacciones. Eso se detecta la alerta ya en base a las reglas ya establecidas. Y regularmente el 100% de alertas se tienen que investigar. Ya, no pueden darle ellos como clic, skip. Entonces, cuando se investigan, se decide si va a pasar a la etapa del caso o no, y luego se reporta. O sea, se investiga el caso y luego se reporta a las autoridades o se reporta, se revisa internamente para ver si había un tema de conflicto de intereses o cosas así. Pero que nosotros con el proyecto lo que queríamos es reducir la cantidad de alertas, un 24%, que son los empleados que tienen menos alertas, que fue lo que definió el clúster. Y esto, o sea, tiene relación con el tema de clasificación, porque la clasificación intentaba definir qué tipo de transacciones eran lícitas o no. Entonces, sumando todo, nosotros reduciríamos un 24% la cantidad de alertas a revisar. Entonces, en la siguiente slide, mi compañera Liz va a retomar el tema de... perdón. Resultados no favorables. Ya, se me olvidaba. Sí, hay como empleados que no les está clasificando bien. Por ejemplo, en el caso 1, encontramos empleados que estaban en el top 3 con flags no relacionadas al empleado, como por ejemplo el tema de transacciones de alto monto, transacciones fuera de horas, transacciones en otros países. Empleados con 1578, por ejemplo, flags de las 2000 que teníamos, y flags relacionadas 420, pero estaban siendo clasificados en el clúster de menor riesgo. Ya, ahí siempre hay como unos que no clasificaban bien. Empleados, en el caso 2, eran empleados viviendo en zonas fronterizas siendo clasificados en un clúster de riesgo medio, pero estando en el top de flags relacionadas al empleado. Ya, o sea, eso era inverso. Tenía bastantes relacionadas, pero no estaba siendo clasificado en riesgo medio, porque tenía un total de flags muy pequeño. Eso. La siguiente va a pasar mi compañero, el tema de las conclusiones. Antes de las conclusiones, para comentar un poco sobre el tema del impacto financiero que tiene esto, cada transacción que genera una alerta por fraude interno dispara una alerta a los equipos de riesgo interno del banco, y esta alerta no puede ser ignorada, tiene que obligatoriamente ser investigada. Eso implica que tienes recursos humanos y horas hombres investigando alertas que en el 97% de los casos son falsas. Aproximadamente en promedio, para investigar una alerta,
utilizan alrededor de 4 empleados y se tardan 2 semanas en tomar la decisión de si la alerta en efecto es fraude y no fraude. ¿Por qué tanto tiempo? Estamos hablando de que si una alerta termina como fraude, generalmente estas alertas, el proceso que se dispara posteriormente es la judicialización del empleado. Entonces estamos hablando de despedir a una persona, enviar su archivo a las autoridades correspondientes, dependiendo del tipo de alerta, si por ejemplo está involucrada con un empleado que está utilizando cuentas o productos de los clientes para tapar lavado de dinero, termine involucrado el FBI. Entonces no pueden ser desechadas o investigadas rápidamente. Realmente requieren un equipo integral. Generalmente trabaja gente de riesgo, gente de recursos humanos, gente de los equipos legales. Y en promedio son 4 empleados por 2 semanas antes de tomar una conclusión. En un promedio de $25 la hora. Eso nos dice que investigar cada alerta generada cuesta $8.000. Entonces, aproximadamente el banco está gastando más de $1 millón diarios en investigar alertas que no terminan siendo alertas positivas. Como comentó Manuel, con la implementación del modelo mejoraría sustancialmente los casos de verdaderos positivos investigados. Eso no reduce el costo, pero hace que el uso de ese dinero sea más eficiente, porque en efecto el dinero que estás investigando, esos $8.000 que tienes que usar sí o sí para investigar las alertas, terminan generando resultados en los que efectivamente encontraste que algo estaba sucediendo, versus la situación actual en la que gastas el dinero, usas los recursos, utilizas a las personas, y en el 97% de los casos tienes que terminar diciendo que fue una alerta falsa. ¿Ya? Así que ese es, digamos, el aspecto financiero de nuestro caso. Ahora sí. Ahora, para finalizar, nosotros igual estuvimos discutiendo algunas cosas asociadas con una posible arquitectura de implementación de este modelo en el banco, o digamos a cualquier cliente que pudiese parecerle como atractivo utilizar un modelo de este tipo, pero desde una perspectiva distinta, haciendo procesamiento de transacciones bancarias en stream. Esto representa todo un desafío porque básicamente implica procesar millones de transacciones breves que ocurren en un intervalo de tiempo muy pequeño, entre 2 a 5 segundos, y además de forma paralela. O sea, digamos, ahí pueden haber cientos o miles de clientes utilizando sus productos bancarios al mismo tiempo. Por ende, representa como la alternativa que toman los bancos actualmente es hacer el procesamiento de tipo batch, que es lo que nosotros vimos, que en el fondo es tomar todas las transacciones del día, por ejemplo, o de una semana, y pasarlas por las reglas de negocio, lo cual obviamente toma un tiempo porque tienes que procesar una cantidad de datos absurda, dependiendo obviamente del time frame que estés analizando. Y luego de eso viene el proceso de transformar ese subset o sea, pasarlo al equipo de analistas para que revisen si es que las transacciones son falsos positivos o no. Entonces, el tema del tiempo y del procesamiento que toma es muy grande. Entonces, una de las cosas que estuvimos analizando es que podríamos hacer esto en stream, que básicamente lo que significa es hacer un flujo de datos desde las tablas de transacciones, de cuentas y perdón, está repetido de transacciones. Son transacciones, cuentas y clientes a través de un producto como Confluent Cloud, por ejemplo, que está disponible dentro de los marketplaces de Google Cloud Platform, de Amazon Web Services y de Azure. Que en el fondo trabaja pues, se puede utilizar un framework llamado Maps Viper, que lo que hace es hacer un flujo del consumo de estos datos, los transforma en stream y los pasa a una aplicación de mensajería como Kafka, que en el fondo puede asegurar como un procesamiento en streaming de estos datos, agruparlos para enviarlos a un clúster de Maps HTTP, que en el fondo este clúster lo que hace es una plataforma que permite ejecutar modelos de clasificación y de distintos tipos, también basados en Python, y hacer procesamiento paralelo al mismo tiempo. Entonces,
nosotros pensamos que esa podría ser una alternativa, ya que Max HDPE funciona con modelos desarrollados en Python, que en caso de que el banco quisiera como moverse un paso más adelante en el futuro, hacer el procesamiento de estas transacciones en, digamos, en un tiempo más o menos real. Digamos que en el fondo no sea necesario esperar mucho tiempo para hacer procesamiento de las transacciones, el subset y el etiquetado, sino que simplemente meterlo en este stream de datos a través de la nube, que además, considerando el aspecto de compliance, que es una de las cosas que nosotros igual tocamos bastante durante nuestras presentaciones, es afortunadamente las nubes, al menos de las dos que yo conozco, que son GCP y Amazon, ellos tienen servidores dedicados y tienen muchas, digamos, dentro de los seteos de políticas de las máquinas que se utilizan y de los ambientes en general, de las redes, claro, de las redes, de los dispositivos de redes y de las redes que envuelven a las máquinas que ejecutan los procesos. Existen políticas que se aplican sobre ellas como protección de datos de salud, protección de datos sensibles, protección de bancario, o sea, de información bancaria. Y además todo esto se mueve generalmente a través de protocolo seguro. Por ende sería como tenemos justificación como para pensar en traspasar este modelo o un modelo, digamos, ajustado a trabajar con algo como HTTPE en cloud. Y eso era para cerrar nuestra presentación. ¿Preguntas? ¿Comentarios?